¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. Esta vez me van a acompañar a el casino. Vamos a ir a apostar unos cuantos dólares para ver si los podemos duplicar o posiblemente los vamos a perder. Pero pues aquí hay que tener dos incógnitas. Hoy nos podremos llevar el gran premio. Hoy será una noche de victoria y euforia, o una amarga tristeza nos invadirá después de perderlo todo. Acompáñenme a descubrirlo. Fácilmente notar emoción y se me fue la otra palabra. Iremos a un lugar donde la emoción, la adrenalina y la suerte se juntan. Los colores vibrantes y llamativos, la música envolvente que da este lugar, hace que jugadores de cualquier parte del mundo quieran visitar estos lugares. Tan solo se puede sentir la emoción y ese suspenso en la cara de cada uno de estos jugadores. Algunos perdiendo mucho dinero, otros más tal vez ganándolo. Para saber más acerca de la historia de los casinos, tendríamos que remontarnos a 1638, cuando en Venecia llegaron para establecerse, para tener un poquito más de control, tanto en los juegos como en sus ganancias. ¿Y cómo funciona esto? Pues realmente muy fácil. O sea, estos 10 dólares pueden durar menos de un minuto. Aquí insertamos nuestro billetito, tan tan, la máquina se lo come, no la desbloquea y escogemos de a cuánto queremos que se nos caiga el monto. Nosotros vamos a irlo por la barata. ¿Por qué? Pues para que dure un poquito más. La desventaja de agarrar la parte más barata es que si llegas a ganar, también ganas muy poco. A comparación de que si te vas por las partes más caras, pues si llegas a ganar, vas a ganar bastante más. Pero pues aquí nada, venimos a mostrarles. Como tal, no pensamos en llevarnos dinero el día de hoy. Y que la suerte nos acompañe. En esta no nos acompañó. Lleguemos por lo menos a los primeros 5 dólares. Si se dan cuenta, va bajando de a 8 centavos de dólar. Yo digo que nos arriesgamos más, con un monto más grande. ¿No? Ok, pues uno de 38, chicos. Vamos a ver. Ándale, que el madrazo ya se sintió. Y ganamos 5 centavos. No, valiendo verga, raza. A ver, vamos a ver. Si después de jugar un tiempo quieres sacar tu dinero, pues realmente también es muy fácil. Aquí tienes tu pantallita. Nada de das en que te lo regrese. Ahora, claro que sí. Y esperas que te dé tu ticket. Es nada más esto, un voucher que te dice el monto de lo que te queda. En nuestro caso nos quedan 5 dólares con 21 centavos. Entonces nos podemos ir a otra máquina y volver a insertarlo. Vamos a buscar otra que tal vez sí, porque hace esos pinches zooms. A la hora de estar editando a mí me cuesta un vergo sacar. Pero bueno. Lo que también me gusta de los casinos, tienes la opción para hacerte tu café, porque así en lo que vas bebiendo muchas veces alcohol, o bien hace mucho frío como el día de hoy, puedes estar jugando y al mismo tiempo tomando de tu cafecito aquí tranqui, recién hechecito. Está con madre y aparte es gratis. Es importante saber que puedes tener el riesgo de hacerte una adicción a las apuestas y esto lo hace un tanto peligroso. ¡Oh, no mames, gané! ¡A huevo! Sí. Uy, uy, uy. Ustedes no lo están sintiendo, pero mi asiento vibra cuando pasa eso. Entonces eso lo hace emocionante. Siento que estoy en un cine 4D. ¡Hija! ¿Por qué? Porque tuvimos muchas jotas. Si me preguntan cómo es que ganas, la verdad no sé. Solo sé que se juntan cosas y tú ganas dinero. O en este caso pierdes, ¿no? Porque aquí teníamos 5 dólares, tenemos ya 3.46. Nuestro último tiro, raza. Y lo perdimos todo. Ah, no, 25. ¡No mames! ¡Gané algo, raza! Ok, 2 dólares. Va bien, va bien. Yo ya me iba a... Bueno, ya después de este lo voy a sacar. Pero literal me quedaban, podemos ver aquí el crédito, 16 centavos. Muy bien, raza, repusimos. Con esta nos vamos porque difícilmente da 2 veces seguidas. Entonces, vamos en 9.60. O sea, nada más hemos perdido 40 centavos. Siguiente máquina. Bien, pues ahora vamos a ver si la suerte está de mi lado, si la suerte me acompaña o si de plano pues estoy muy salado. Y oigan, dato curioso de aquí del casino es que por lo menos el 80% de las personas que encontramos casi siempre que venimos son gente grande, viejitos, güey, ¿sabes? Y no sé, tenemos la suposición que tal vez, pues, al tener tiempo y dinero, pero no mucha energía, es como su pasatiempo y pues se entretienen aquí la mayor parte del tiempo. Claro que ellos meten cantidades considerables. Uno viene y apuesta sus 20, 50 dólares
No, ellos vienen y 100, 200, 300, 500. Evidentemente, a mayor grande sea la apuesta, mayor es el premio, pero claro, mayor es el riesgo de perder, güey. O sea, qué chingón decir, fue una tarde de casino, metí $200 y salí con 600, pero pues qué culero decir, metí $200 y pues mamé, ¿no? Entonces, pues aguas ahí con la apuesta. Se siente feo ver cómo cada vez que le picas tu dinero baja, pero por alguna razón le vuelves a picar. Todavía tengo 3 tiros, raza. No mames. ¿A poco sí, raza? ¿Será cierto? Olviden lo que dije, háganse adictos. Acabo de llevarme $100, raza. O sea, obviamente le voy a compartir al Manu, porque pues él le picó. El güey no quería pero ni salir de su juego de este que está jugando. Voy a ponerle aquí una imagen. De nada, no mames, me debe algo el perro, porque se acaba de llevar una buena feria de aquí. Les puedo jurar que las últimas como 4 veces que vinimos, perdimos todo. Tienen que aprender a decir basta. ¿Qué otro qué? $100. Qué cagado, güey. Cagado. ¿Y se invirtieron cuánto? 10. Y o sea, los 10 que metiste al inicio fueron los 10 que metiste en la primera, que casi maman, que volviste a meter, que se recuperaron, que se metieron aquí y se hicieron 100. Sí. Órale. Esto no pasa todos los días, raza. Vamos a sacar nuestros respectivos $100, raza. ¿Para qué? Pues técnicamente pues, una máquina normal, como cualquier banco. Metes aquí tu dinero, bueno, tu voucher, lo escanea y te dice, hermano, te acabas de ganar $100. Bueno, 101,99. Y los retiramos. ¿Cómo de que no? Ah, yo pensé que me iba a dar más cambio, raza, pero bueno. Ganamos nuestros $100 y nuestros $2 no lo redondeó. Que bueno, únanse al redondeo, raza. Nos regaló un centavo más. Y justo hablando de ganar, ahorita que lo acabamos de hacer, yo ya conocí una persona que realmente sí ganó en un casino. Y no como nosotros que tus 20, $100. No. Alguien que realmente se llevó hasta $50,000 aquí en un casino. Pero ojo, aunque suena muy bien, muy divertido, wow, qué increíble, sí. Pero tenemos que descontar todo lo que perdió antes de ganarlo y todo lo que perdió después de ganarlo por querer volver a hacerlo otra vez. Y que si ya hacemos esas sumas, pues realmente casi se va tablas. Y es que, ¿cómo no con todo eso no te dan ganas de apostar? Claro que quieres estarle pique, pero bueno. Yo para abrir sus lugares digo que tendríamos que ponernos 3 reglas. Primero que nada, traer un presupuesto límite para no tener que pasarnos más y no gastar de más. Segundo, verlo como dinero perdido. Así como cuando vas a un bar o cuando vas a un lugar de juegos que sabes que ese dinero lo estás poniendo para perderse. Ese dinero ya no va a regresar, así que ya no tienes que andar pensando como que es que lo perdí. Porque justamente el hecho de que lo apostemos y haya una posibilidad pequeña de recuperarlo o hasta de ganar, eso es lo que hace que de repente salgamos de aquí un poquito enojados si es que llegamos a perder ese dinero. De hecho, la señora de aquí enfrente se acaba de llevar casi unos $80. ¿Cuánto? 300. Olvídenlo, raza, nos está haciendo pedazos. 300. Olvídenlo, raza, cómo no jugamos en esa máquina. Pero bueno, como tercera regla importante, yo les diría no apostar si se encuentran en estado de ebriedad. Porque recuerden que su yo borracho tiene muchísimo más dinero que su yo sobrio. Entonces, ese güey no le va a importar seguir apostando, no va a tener límites de dejar de hacerlo. Recuerden que si tienen un problema con las apuestas, hay muchos lugares donde pueden acercarse como grupos de apoyo o tratamientos para poder salir de todo este mundo. Esperemos les haya gustado bastante este video, que me acompañaron a esta aventura, a este emocionante lugar de apuestas, en el que nos llevamos victoriosamente casi $100. Nos vemos en el siguiente video, la siguiente semana, el siguiente sábado. Esperemos que en los demás videos nos vaya igual de bien que en este. Yo soy Carlos, adiós.